Y ahora tomamos el pulso a la actualidad con el prisma de la opinión, con nuestros picoteros. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta aventura diaria sobre el análisis de los contenidos que hoy evidentemente traen también un tinte electoral, como no podía ser de otra manera, debido a las diferentes presentaciones de propuestas que han hecho los grupos que se presentan a la alcaldía de la capital extremeña. Vamos a saludarles. Están con nosotros Javier Segura. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bueno, deseando que acabe la campaña. La última vez que nos vimos aquí en La Picota lo decía, qué ganas tengo de que acabe. Ya es que estoy deseando que acabe. Bueno, estamos en recta final. Solamente una semanita. Claro, ya estamos en recta final. Ya se supone que todo lo que tengan que decir lo tienen que decir ahora o ya que se callen, ¿no? Y a ver qué tal, ¿no? A ver quién nos sorprende. Una semana crucial. Ahora hablaremos de ella. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches también a todos los picoteros. Y pues lo mismo, lo que pasa es que con pocas expectativas. Después vendrán las postcampañas, los pactos electorales y luego ya empezamos con las generales, ¿no? O sea, a ver si en agosto nos dejan respirar y nos dan un poquito de vacaciones. Por cierto, que el Colegio Salesiano ha estado este fin de semana de fiesta con una procesión de María Auxiliadora, ¿no? Una festividad de María Auxiliadora. Este fin de semana por toda Mérida, desde Santa María hasta Santa Eulalia, hemos paseado a nuestra patrona, a nuestra Virgen, muy bien. Nos ha respetado la lluvia, afortunadamente han caído 4 gotitas, pero nada. Bueno, eso no era difícil tampoco. Pero en las plegarias había peticiones de lluvia, ¿no? Bueno, pintaba una dana que iban a caer Dios sabe cuánto, pero no respetó, gracias a Dios. Y toda esta semana, pues de fiestas en el colegio también. Bueno, pintaba también durante todo este lunes y fíjate, al final lo que ha caído. Bien, vamos a hablar sobre la campaña electoral porque ahí tenemos las imágenes de esa procesión de María Auxiliadora que se celebró el sábado. Ahí te vemos, Luisma, sí, entre el público. Y con muchísimo público, eso sí es cierto, ¿no? Porque se ve mucha congregación de público. La concatedral estaba abarrotada, no se cabía dentro y mucha gente fuera que no pudo entrar. Bueno, a mí me ha sorprendido, por cierto, que sacasteis 3 pasos. Siempre, eso siempre. Siempre, a Domingo Sabio, María Auxiliadora y Don Bosco. Por orden, los pequeñitos sacan a Domingo Sabio, los chavales de primero de bachillerato sacan, que son esos, sacan a Don Bosco y los de segundo de bachillerato a la Virgen. Y además son ellos mismos los que lo llevan. Sí, ellos lo llevan, ellos los capataces lo organizan, los capataces son ellos mismos, son ellos los que lo llevan. Además, muy emocionado. Es muy emotivo, sobre todo para los de segundo de bachillerato, porque ya se van. El viernes recibieron las notas y les queda nada, preparando la selectividad. Así que es verdad que es un momento muy bonito para ellos, muy emotivo. Pues ya queda poco para ello también, porque ahora llega un periodo duro, lo digo porque mi hija lo estoy viviendo en carne propia, que se presenta también a la EBAU y son unos días así ajetreados para toda la familia, porque sabe que se contagian los nervios de la selectividad, ¿no?, al resto de los miembros de la familia. Bueno, vamos a hablarles ya de elecciones porque el lunes ha habido presentaciones por parte de las diferentes formaciones, partidos que se presentan a la alcaldía del Ayuntamiento de Mérida. Sí, el candidato a la reelección a la alcaldía por el PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, volvió a convocar este lunes por la mañana a los medios de comunicación para presentar sus iniciativas en el entorno de empleo, industria, turismo y crecimiento de la ciudad. En este sentido ha anunciado que creará en la próxima legislatura, si consigue revalidar la confianza de los emeritenses, un nuevo polígono industrial en suelo público municipal de 75 hectáreas y trabajará para aumentar las pernoctaciones con la puesta en marcha de iniciativas como un espectáculo de luz y sonido nocturno en la Alcazaba. De manera que tenga incluso entradas, se ha gestionado por el propio consorcio de la ciudad monumental y de esta manera atrapar al turista, al visitante, para que pueda pernoctar, obligarle a pernoctar esa noche al menos en la ciudad, junto con una nueva ruta turística por la ciudad. Dice que hay
ejemplos en otras ciudades que, bueno, y que está funcionando. El hecho de que esos espectáculos nocturnos hace que al final el visitante diga o decida quedarse un poco más en la ciudad. Esta va a ser nuestra primera referencia, así que no esperamos más y lo someto a vuestra valoración. Javier. Pues yo creo que lo decíamos justo al principio, ¿no? Faltan 5 días para el final de la campaña. Es verdad que la campaña del PSOE de Rodríguez Osuna ha estado muy medida, ¿no? En cuanto a qué decir, dónde, en qué momento decirlo a lo largo de estos 15 días. Pienso que a la vez que ha tenido que poner de manifiesto la gestión que ha llevado a cabo, también ha sido el más propositivo, el más concreto, ¿no? Y de los dos anuncios que ha hecho, el de la propuesta de hacer un espectáculo de luz y sonido en la Alcazaba no es la primera vez que se escucha y es algo que se estaba ya barruntando como una de las acciones complementarias, incluso en la época del festival. Bueno, es interesante, porque es dotar a ese espacio de un contenido cultural muy apropiado. Yo hacía el chiste de broma de que habrá ido al puturro de Foix, ese como se llame, a Toledo, habrá visto el espectáculo de luz y sonido y ha dicho, esto en Mérida cabe dentro de la Alcazaba y allí que lo voy a poner. Y yo le diré un poquito más, hombre, Alcazaba y el Puente Romano. Y cierto es, de todas maneras, ya volviendo a lo serio, que es muy interesante dotar de un contenido que realmente, cuando uno accede a lo que es el recinto, pues poco atractivo tiene, ¿no? Al final no deja de ser un solar amurallado, que salvo el acceso a donde está, digamos, el río y poco más, ¿no? Sí, el aljibe, efectivamente. 75 hectáreas de suelo industrial, 75 campos de fútbol. Un campo de fútbol tiene una hectárea, 10.000 metros cuadrados, por 75 campos de fútbol. O sea, eso no se saca de aquí a allí, ¿eh? Eso muy cerca del centro tampoco tiene que estar. Bueno, yo creo que ha sido el gran anuncio, ¿no? que se ha hecho hasta ahora, de algo complejo de poder sacar adelante. A ver dónde lleva, porque la percepción que tenemos la ciudadanía de Mérida es que espacio industrial hay mucho, y espacio industrial desaprovechado o no utilizado hay mucho. No sé si reservado o no, no quiero hablar de espacio Mérida, ya hablo incluso del propio polígono El Prado, donde hay muchas parcelas que están vacías. Cierto es que no son municipales. Y muy caras. Cierto es que no son municipales, que son muy caras, pero bueno, hay que ver hasta dónde, ¿no? Quizá necesitamos un aterrizaje más razonado de por qué crear este nuevo polígono industrial. Porque lo que no nos gustaría, o al menos a mí como ciudadano no me gustaría, es encontrarme otro polígono industrial parcelado, vacío. A ver dónde lleva, ¿no? Cuando soy de la opinión de que aquí lo que necesitamos son usos más mixtos, para superficies tanto de actividad económica, pero económica comercial, que produzca ese flujo también del comercio al por menor, no solamente la industria. Yo que ese suelo es de la Sociedad Estatal de Suelo Industrial, que es el dueño de unas parcelas que llevan ahí, pues no sé cuánto, más de una década, 15 años, ¿no? Posiblemente vacías, pero es que no baja el precio. O sea, muy caro. Claro, tienen el precio equiparable a otros puntos de la geografía nacional, ya que es un organismo y no está, digamos, al nivel de nuestra tierra, de Extremadura. Luisma. Espacio Mérida tenía en principio 3 fases. No se ha cubierto la primera. Entonces, es que suelo hay. Y ahí lo que sí que toca es urbanizarlo, meterle mano, hacer las ampliaciones correspondientes, pero no solamente hace falta suelo, lo que hace falta son empresas para llenar el suelo. Entonces, si tú no creas una dinámica positiva y seria, el suelo es accesible, barato, bajan los impuestos para que las empresas puedan establecerse en nuestra ciudad, les dé posibilidades de, por un lado, de talento, que viene muy bien. El Centro Tecnológico de Badajoz está en la misma universidad, el de Mérida no lo va a estar, si está en algún momento, que ojalá, ¿no? Entonces hace falta mucho. Va a estar en IFEME.
pero Cifitex. no en la universidad, que es donde tenemos en talento y donde hay además terreno, porque la universidad dispone de terrenos más que suficientes como para crear, y no solo la propia universidad, sino en los alrededores hay zonas donde se puede poner un centro tecnológico sin problema ninguno. Entonces, no tiene tanto sentido que esté en IFEME como que esté al lado de donde está en talento, ¿no? Que tú tienes un convenio de colaboración con la propia universidad que diga, bueno, pues estos 3 chavales que acaban de terminar el máster de investigación, pues los voy a poner en un proyecto que está haciendo la empresa que está aquí, ¿no? Entonces, que hace falta un poquito más, ¿no? De todas formas, a mí me alegra que se haga este anuncio, porque es una de las cosas que yo he echado de menos viendo los programas electorales de todos los partidos que se presentan, y es lo poco que le dedican a la industria, a una Mérida más abierta a la región, a una Mérida que mira un poquito más allá de su propio ombligo. Yo me entretenía en ver un poquito, en echar un vistazo a los distintos programas, y veía mucho problemita local, que me parece muy bien, que se trate, que se vea, mucha propuesta, pues bueno, que toca pues porque hay que hacerlo, venga, es la moda, vamos al lío, pero no sé, yo veía en general, en todo, incluso, pues bueno, hasta este momento en el DENSOE, muy poca ambición para la ciudad. A mí me gustaría una visión de la ciudad más hecha para adelante, más positiva, más propositiva, más de, oye, que estamos aquí. No sé, pero bueno. Sí, la pregunta al final es si seguimos apostando por una Mérida industrial, o aquella Mérida que se agotó, se extinguió en los años 80, ya no va a volver. Y nos vamos a quedar solo con la Mérida de la administración pública, y nos vamos a quedar con la Mérida del turismo, ¿no? Para mí la pregunta es otra. La pregunta ¿es posible una Mérida solo administrativa y turística? ¿Es posible? Hombre, es posible, pero no es una Mérida sostenible que dé realmente alternativas de futuro para quienes no sean funcionarios o para quienes no trabajen propiamente en el sector de la hotelería. Al final tendríamos la medida de los funcionarios y la medida de los camareros, un poco así como el paisaje de España en algunas zonas del Levante español, ¿no? Y de hecho se ha visto en la propia evolución de Mérida como ciudad y del número de habitantes de esta, ¿no? Pues cuando se nombró capitán de Extremadura tuvo un boom, que hubo un crecimiento bastante serio, duplicó pero luego estamos ahí y no va a crecer. Estamos estancados, ves pisos vacíos por todos lados, ves que hay muchos partidos que hacen propuestas, ¿no? De hacer un censo de locales y tal. Venga, bien, me parece bien, pero el problema del censo de locales vacíos es que existen una cantidad de locales vacíos que son tremendos, y que si existe es porque falta dinamismo en la ciudad, y falta dinamismo porque no nos podemos sostener solo con la administración y con el turismo. Hay que dar pasitos, hay que ir un poquito más allá, hay que ir al comercio, pero hay que ir también a la industria. Hay comercio cuando hay dinero para gastar, y hay dinero para gastar cuando hay movimiento de capitales más allá del propio comercio, ¿no? No sé. Yo creo que falta, en general, en casi todos los grupos, falta esa visión de ir un poco más allá. No sé si es lo que toca por ser unas elecciones locales, o es que, pues bueno, falta esa visión de Mérida un poco más ambiciosa. Tengo la sensación, de todas maneras, que en estas elecciones el que se presenta alcalde es Feijóo, y que el que rivaliza es Sánchez, pero da igual, ¿eh? O sea, como que, hombre, no se puede pedir que todos los candidatos y las candidatas tengan un nivelazo de líderes, comunicadores, representantes, ¿no? Vale. O sea, pues hay de todo tipo de personas, ¿no?, que en sus oficios destacarán y que dan el paso de presentarse a la política, que les honra mucho, y seguramente sean buenos servidores públicos, ya sea como concejales o en gobierno, concejales de oposición o gobierno, pero tengo la percepción de que aquí está no voy a decir nada que se pueda salir del tono,
como que los que pueden ganar no quieren decir más allá para mantenerse en esa opción de ganar y no perder, y los que no aspiran a ganar, pues lo que tampoco quieren es perder demasiado. No sé cómo explicarme, pero la candidatura del Partido Popular de Mérida, bueno, y la de Extremadura. El otro día leía un artículo de opinión donde me preguntaban, ¿y Monago? ¿Dónde está Monago? Es que parece que ese hombre no ha gobernado aquí. Es que lo tienen totalmente silenciado. Es increíble, ¿eh? Pues va de candidato. Bueno, pues ahí está, totalmente silenciado. En las listas en la Asamblea de Extremadura, sí. Pues no da absolutamente ninguna señal de vida por ningún lado, ni se hace referencia a los 4 años que el Partido Popular gobernó, como que había que oscurecer esa etapa y para hacer como que los de siempre, ¿no? Por Vara y compañía. Pero bueno, todo con una aspiración de, bueno, vamos a ver si los deméritos de Vara son los que nos propician los votos, y tampoco Vara, Sánchez y compañía, ¿no? O sea, que no sé. Yo llevo mucho tiempo pensando que el Partido Popular no quiere gobernar Extremadura, entonces creo que está... Yo estoy de acuerdo contigo, creo que es un poco como el partido de anoche. Un poco, venga, nos vale el empate a todo. El que defiende candidatura, el que defiende el puesto, la alcaldía, lo que tiene que hacer es defender su empate, y los que atacan, bueno, vamos a andar con cuidado y vamos a perder lo justo. Pero es verdad, no sé, el PSOE Mérida, pues bueno, propone en cierto modo lo que ya ha propuesto 3 o 4 veces a lo largo de estos últimos 4 años, y es muy continuista, lo cual, pues bueno, le ha servido para gobernar estos 4 últimos años. Pues, repite la receta, lo cual pues tiene su sentido. Allí los que tienen que ir a ganar el partido son todos los demás, ¿no? Y yo veo, pues eso, mucha inconcreción en el partido, en el programa del Partido Popular, mucha inconcreción por ejemplo, en Vox. Por Mérida, pues bueno, tiene 4 propuestas que sí que son no novedosas, pero por lo menos desde mi punto de vista sí que son interesantes. Yo qué sé, pues, aboga de nuevo por la universidad, por el puente de aquí que hemos hablado muchas veces de la avenida Lusitania, y luego Unidas Podemos pues presenta quizás el programa más concreto, Sí. que es muy concreto, Sí. pero de temas que posiblemente al 80% de la ciudadanía no les interese lo más mínimo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de ello ahora precisamente, porque vamos a seguir en principio con las propuestas de Osuna, ya que también ha propuesto bonificar el 25% del ICIO, del impuesto sobre construcciones y obras, a todos aquellos proyectos industriales y empresariales que lleguen a la ciudad con una inversión de más de 5 millones de euros y al menos la creación de 10 puestos de trabajo. Y en el ámbito del Partido Popular, pues hoy ha visitado Mérida el portavoz nacional de esta formación, de esta campaña, que es Borja Semper. Dice que viene a Mérida para pedir el voto y el respaldo a aquellos ciudadanos que quieren un cambio, que están, dice, hartos o cansados y que creen que es posible una alternativa a la situación actual. De esta manera ha apelado a los votantes del Partido Socialista, también a los de Vox y también a los de Ciudadanos. Yo creo que quiere juntar a todos y unirlos para decir que la única... para decir que la única alternativa real a un cambio, tanto en la ciudad como en la Asamblea, es la del Partido Popular. Pues muy bien, vino, se tomó un café y se largó. Lo que decía Javier, que es comprensible, que sabe el de Mérida. Está hablando en clave nacional, y lo que pasa que aquí es un poco lo que se nos está vendiendo a todos. Luego pues el ciudadano tendrá que hacer su reflexión, tendrá que cogerse los programas más o menos disponibles en el buzón o en la web, y valorar también el grado de confianza que tiene cada uno de los candidatos, que al final no nos va a gobernar
ni Pedro Sánchez, ni Rajoy, ni Feijóo, ni ninguno de ellos. Nos va a gobernar pues el que esté aquí de alcalde, por lo menos ahora. Luego ya en diciembre ya se verá. Aquí Feijóo empezó abriendo un debate nacional, Pedro Sánchez le ha entrado a entrabo, porque en realidad en las 2 últimas semanas está sacando sus campañas electorales propias desde el gobierno, con lo cual está aceptando el marco mental que al final pues le ha marcado Feijóo, y todos los demás pues nos vemos abocados a ese tipo de campaña que, bueno, de alguna manera yo no sé cuánto afecta a Mérida. No tengo ni idea. De manera particular, yo, de verdad, o sea, sinceramente, hay que hacer un esfuerzo, un esfuercito de separar la noticia que aparece en los medios de comunicación a nivel nacional, que son las que más nos invaden, en las opiniones, en las tertulias de radio. Hay que centrarse en lo local. Y lo local al final es que me provee quién y de qué, ¿no? O sea, quién me asegura de que tiene la actitud y la disposición clara de poder gobernar aquí los próximos años. Al final, joder, es que parece que está uno como que forzando tendenciosamente a tener que votar al partido que actualmente gobierna, pero es que no quiero faltarle al respeto a los demás, ni estoy haciendo una llamada al voto al Partido Socialista, pero es que hay una actitud muy pasiva. Tú lo has comentado y además coincido contigo. Izquierda Unida, Unidas por Mérida, Unidas por Mérida se llama, Unidas ¿no? Por Sí, Mérida. Unidas por Mérida. Que ahora hablaré de la propuesta que ha hecho hoy. Pues es cierto que hace un aterrizaje muy a lo concreto y muy abarcando a casi toda la colectividad de la población, pero son cosas como que muy poco significativas, o la eliminación de la zona sur y la municipalización del servicio de transporte, muy difíciles de conseguir. Muy difícil revertir un contrato a 25 años, muy difícil. Pero bueno, oye, está dentro de su propuesta, al menos de las más aterrizadas. Y la que más se está moviendo a la participación. Tiene cosas muy fáciles como subir el IBI. No sé si a Claro. la gente le va a agradar o no. Pero fíjate, ahí hay posiciones enfrentadas. El Partido Popular hace una propuesta clara a la bajada del IBI, ¿a quién le beneficia? Y por otro lado, Unidas Podemos hace justamente lo contrario, subamos el IBI, ¿no? O sea que ahí hay... Bueno, por cierto, hoy también Unidas por Mérida está haciendo una campaña distinta, ¿no?, al resto. Lo digo porque no suele ofrecer ruedas de prensa, todas las presentaciones de su programa las hace mediante nota de prensa, y mientras que Partido Socialista, Partido Popular, por Mérida, si han hecho convocatorias para dar a conocer continuamente sus propuestas, pues esta formación ha rehusado de ese método y lo despacha mediante notas de prensa, ¿no? Tanto es así que hoy ha emitido una en la que se compromete a hacer un plan de fomento del alquiler social y a regular los apartamentos turísticos para disminuir los precios de los alquileres en la ciudad. También es verdad que queda la segunda parte, y es que ya se han anunciado medidas en este sentido, también por parte del equipo de gobierno, tanto de la Junta con la creación de viviendas de alquiler asequible para jóvenes en la calzada, como las 200 y pico de viviendas del Prado que recientemente también se han presentado. Bueno, ahí sí que hay una línea coincidente, ¿no?, a nivel de lo que es el gobierno actual, a nivel nacional, a partir de la ley de la vivienda y lo que es intentar promover viviendas de alquiler. Yo ahí veo que sí es normal que haya esa coincidencia entre Partido Socialista y Unidas por Mérida. A ver si cuando ya se gestione el ayuntamiento no queda en una medida olvidada o una medida de segunda hoja, sino de las que se pongan encima de la mesa. Yo creo que no habría que confrontar la vivienda de alquiler con la vivienda turística. Eso es porque ni todas las viviendas de alquiler pueden ser viviendas de alquiler social o darle una accesibilidad a las personas que tienen necesidad de una vivienda, ni todas las viviendas que hay van a terminar siendo viviendas turísticas. O sea, no creo que haya que hacer esa confrontación de mercado. Pero bueno, esto también habrá que hacer estudios locales correspondientes, y creo que Mérida tiene que hacer pues su sondeo de cuántas son las viviendas que realmente están vacías y qué alternativas se les ofrece, ¿no?
Yo ahí también digo una cosa, una vivienda vacía que va a la especulación en el mercado de alquiler, igual que los locales, yo le penalizaría. No puede ser que haya propietarios de locales que quieren ganar más que los que puedan alquilar el local e invertir en un negocio y quieren sacarse pues puestos de trabajo y ganar su vida. Esa especulación no creo que sea muy aconsejable para el crecimiento de una ciudad, y de alguna manera hay que buscar un sistema de compensación. Por el otro lado también, yo creo que también hay que favorecer de alguna manera, sobre todo vía impuestos, el que a una persona le rente en tener en el mercado y tener en alquiler un determinado local o una determinada vivienda. Es decir, que las dos cosas, que además yo creo que no son incompatibles y que son necesarias. Yo no creo que la vivienda en Mérida, en tema de los pisos turísticos, sea un problema, no me da la impresión. Sí es cierto que los alquileres están desorbitados, ¿no? Y que ahora mismo hay 72 apartamentos turísticos en Mérida. Bueno, no sé si estabais, lo habéis visto aquí en la Sí, estábamos ese día además. Pero que no creo que, porque además luego vas paseando por la calle y te vas encontrando locales en venta y en alquiler, locales no, pisos en venta y en alquiler por prácticamente todos los barrios de Mérida. O sea que no es un problema de presión en ese sentido. El problema... No, sí, pero el precio no ha subido, ¿eh? Sí, el alquiler. Pero lo que hay que ver es por qué ese precio ha subido. Yo no creo que esté emparejado a lo mejor me equivoco. No soy al turismo, ¿verdad? No lo creo. Yo tampoco. No lo creo. No me da la impresión. Sobre todo porque las zonas son distintas, ¿no? Pero sí hay un problema, evidentemente hay un problema en ese sentido, porque llegar a pedir 400 o 500 euros al mes por un piso en Mérida me parece una locura, y lo están pidiendo, ¿no? Pero hay que ver por qué eso está siendo así. Quizás también pues influye de alguna manera pues la nueva normativa estatal y el miedo que tienen los rentistas a dejar su... A la nueva ley de vivienda, ¿te refieres? ¿No? Y anterior, es decir, porque ya viene de antes. Esto quizás, la nueva ley de vivienda posiblemente haya agravado la situación, pero ya venía de antes. Es decir, al final una persona que deja en alquiler su piso, que está sacando X dinero por lo que sea, pero que tiene que correr en riesgo de que la persona que está en alquiler pues no le pague durante 2 años, que pueden estar perfectamente, o que le destroce el piso, el miedo es libre, y al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo repercuto en el precio, no por nada, sino porque así estoy estableciendo un corte, sé que determinada zona económico-social pues no me va a acceder al piso, con lo que estoy haciendo una especie de limpia. Seleccionando. Pues sí, lo cual es razonable, es mi propiedad, yo la tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el IBI, tengo que pagar la luz, tengo que pagar todo, porque al final lo tengo que pagar yo. Si estoy asumiendo un riesgo, pues lo minimizo en la medida de lo posible. Claro, y además que hay riesgos inherentes. Bueno, ahora la medida transitoria de las familias en situación de exclusión, por las que no se podían gestionar los desahucios y tal, eso ya medida acaba en junio. Pero claro, todo lo que sea medida favorecedora al establecimiento de la vivienda en familias que están de alquiler y que no les perjudique una situación sobrevenida de desempleo, de dificultad de ingresos, de disparo, de haberse disparado los precios energéticos, etcétera. Bueno, ¿de qué manera, no? Eso lo ha sufrido mucho la propiedad, pero bueno, vamos a ver qué solución se le... Es complicado, porque estamos hablando de propiedad privada. Tanto en la actividad comercial como en la vivienda estamos hablando de propiedad privada, y es complicado que un ayuntamiento pueda tener muchas iniciativas que no sea justamente la de gravar o bonificar vía impuestos de bienes inmuebles, ¿no? Yo creo de todas formas que este último gobierno nacional hace trampa. Este es un problema que tienen que resolver las administraciones, y no le puedes lanzar la pelota al propietario de la vivienda. Quien tiene la obligación moral y social de proveer de vivienda digna no es el que ha ahorrado para comprar un piso, es el Estado. Sin duda. Entonces, bien, yo no sé cómo, puede ser con viviendas de interés público, vivienda como sea, pero tú no le puedes lanzar la responsabilidad a una persona que además se está jugando también su sueldo, ¿no? Entonces tiene que hacerse de otra manera, y en los últimos años es lo único que se ha visto. No,
no puede ser. Aquí hemos Es más, pasado de la... yo creo que incluso es inmoral lo que han hecho de decir no puede subir, no se puede repercutir el aumento del IPC. No, bueno, vale. Tú me impides subir mi de eso, pero benefíciame o devuélvemelo vía impuestos de alguna manera, pero no puedes decir tú no ganes más. ¿Sí? ¿Por qué? El ejemplo más evidente es que las nuevas no viviendas... ganes más, no, tampoco, porque puede ser que... En realidad está perdiendo. No, claro, y si tiene una hipoteca, los tipos de interés le han subido también al propietario, o sea que tiene que ir parejo, ¿no? Ha subido la luz, el IBI, el agua, efectivamente, los seguros, la hipoteca, y tú no puedes repercutirlo en alguna medida. No digo todo, pero en alguna medida en alquiler. Eso no tiene sentido. Iba a comentar que las nuevas barriadas de Mérida que se construyeron hasta previo a la crisis del 2008, en buena medida eran viviendas promovidas a través del Plan 60.000, viviendas de precio tasado, y que dieron una solución a muchas familias jóvenes a la hora de adquirir una vivienda. O sea que... ¿Por qué no se ha vuelto a hacer? Es una gran pregunta, y ahí está en la línea de lo que justamente comentaba Luisma, ¿no? El Prado, ¿no es cierto? Entre otras cosas... Sí, y la calzada y toda la zona de la carretera de Don Álvaro, o sea que hay mucha promoción de vivienda hecha a través del Plan 60.000, y que, bueno, vino la crisis del 2008, hubo muchísimas dificultades en el sector de la construcción, como recordamos, dificultades en el acceso a crédito bancario, y aquello parece que entró en una barrena de olvido. A Vara le he escuchado algo relacionado con promoverlo nuevamente, y aquí, pues evidentemente, es una solución que sí ha funcionado, ¿no? Pero que, por ejemplo, la alcaldía ahí no puede hacer nada, facilitar el suelo público, que ya es algo, pero poco más. Y es la Junta que el suelo es muy caro, ¿eh? Sí, pero es la Junta de Extremadura quien tiene que... Un ayuntamiento no tiene normalmente ni competencias ni posibles, es decir, que montar una urbanización así es mucho dinero. De Ciudadanos, Andrés Humanés, el candidato de Ciudadanos que ya estuvo aquí la pasada semana, propone el crear vivienda de alquiler social a costa del ayuntamiento. Dice que hay ayuntamientos que sí lo hacen y que eso supone 18 millones de euros. Sí, bueno, el Ayuntamiento de Madrid lo hizo hasta que lo vendió un fondo de inversión, ¿no? Sí, cierto, por ejemplo. Oye, vamos a otro asunto que no nos da tiempo y tenemos que acabar. Pasamos de las elecciones al ámbito escolar, porque ya conocemos cómo ha quedado la oferta escolar en la capital extremeña. Solo 3 colegios de Mérida cubren todas sus plazas disponibles en esta primera fase de escolarización, que es educación infantil. Estos centros son las Escolapias, Suárez Omonte y Dion Casio. El centro concertado es el único en el que la demanda de las familias ha superado el de la oferta, al recibir 54 solicitudes para 44 plazas. Tras la decisión de la Consejería de Educación y Empleo de reducir la ratio en este primer y segundo curso de infantil, recordamos de 3 años, he dicho de 0 a 3, no, de 3 a 5 años, pasando de los 25 a los 22 niños por aula, la oferta para el próximo curso en la ciudad ha sido de un total de 616 plazas, cuando ha habido 441 solicitudes, por lo que han sobrado 105 plazas. Por tanto, el 97,7% de los niños estudiarán en el centro elegido por sus padres. Los colegios de la ciudad más demandados por los padres son salesianos, el Colegio María Auxiliadora con 62 solicitudes, Escolapias 54, Ciudad de Mérida 41, Octavio Augusto 41, Atenea 40. Por su parte, la cooperativa docente Santa Eulalia ha recibido 17 solicitudes, el Colegio Federico García Lorca 16, el Colegio Miguel de Cervantes también 16 y el Colegio San Juan Bosco son los que han estado más cerca de cubrir la totalidad de las 22 plazas que ofertan de cara a este curso escolar. Y en el lado opuesto, los colegios con menos solicitudes han sido el Trajano con 10 para 22 ofertados, San Luis con 8, Maximiliano Macías con 5. Y los centros educativos que han registrado menos solicitudes son Antonio Machado 2, José María Calatrava 4 y Pablo Neruda 1, además de Nuestra Señora de la Antigua con 1. Esto huele a replantearse en un futuro no muy lejano, de nuevo, la viabilidad de estos centros educativos, ¿no? No sé qué pensáis. Tú, como además eres experto en esta materia y parte también actora. No como experto, pero bueno, el sentido común dice
que si tienes 4 colegios, que entre los 4 no llegan a 8 solicitudes, pues posiblemente te sobran 3 o 4, porque también hacen falta en otro lado. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que yo creo que son importantes a nivel, no tanto local como a nivel regional y nacional. El optimizar más allá de una serie de criterios que pueden ser válidos en ciertas circunstancias, pero que no lo son en otras. Entonces yo entiendo que colegios que tienen 1, 2, 4, 3 solicitudes cada año, porque además esto es de este año, pero el año pasado fue poco más o menos igual, pues bueno, ahí hay algo que no está funcionando. Y que además mantener esos colegios abiertos empobrece a los propios alumnos. Un aula en el que tienes unidos a los niños de primero, segundo y tercero de infantil, o de primero y segundo de primaria, porque no tienen número suficiente, con un profesor atendiéndolo, es verdad que son pocos, pero al final tienes que atender a 4 niveles distintos y se empobrece, entre otras cosas, por falta de competencia. Al final es más el profesor el que se adapta a los alumnos que los alumnos a lo que le exige el profesor. Entonces, es algo que empobrece, no solo económicamente, que obviamente económicamente esto es un desastre, tener 3 colegios abiertos que no están recibiendo la suficiente demanda, por lo tanto se tienen que replantear las cosas, pero más allá, porque en el fondo es que, como tú dices, es que sobran 100 plazas actualmente en Mérida. Hay que prever que de aquí a un futuro pues, pueda haber mayor natalidad y las cosas, pero bueno, siguen sobrando de media unas 50 plazas al año, entonces son 2 líneas las que sobran, y hay colegios que tradicionalmente, y no ahora, sino desde hace décadas, no están llegando ni a las 10 solicitudes al año. Entonces yo creo que es algo que un poco por honestidad y por el bien de la ciudadanía, que ese dinero lo puedes emplear en los mismos en los otros colegios. Si tú tienes una plantilla de 10 profesores en un colegio, pues cógete esa plantilla y repártelo entre todos los demás, tienes clases de apoyo, tienes refuerzo, puedes montar proyectos, puedes hacer lo que tú quieras, con la misma plantilla, no tienes que echar a nadie. Pero bueno, deja cerrar un edificio que te supone... O bajar la ratio, que también es importante. Bueno, pero las ratios al final están bajando naturalmente, porque no hay alumnos, no por otra cosa, ¿no? Ya él pasa de 25 a 22, pero ¿cuántos colegios han llenado las 22? Las 22 plazas, prácticamente las escolapias. Sobran 5 aulas, 105 entre 22 son 5 aulas mal contadas, sobran. Se han planificado 5 clases o 5 aulas, 5 líneas de más a nivel tal. Pero claro, la pregunta que yo me hago es, vamos a hacer una optimización en el planteamiento que hace Luisma. Vamos a tomar como referencia aquellos centros educativos que reúnen las mejores condiciones arquitectónicas, espaciales. Vamos, en conclusión, vamos a cerrar el Colegio Suárez Omonte y vamos a mantener el Colegio Antonio Machado, que constructivamente es mucho mejor, está mejor habilitado, mejor acondicionado y tal. ¿Se produciría ese trasvase de alumnado del Suárez Omonte al Antonio Machado? Quiero decir, ¿el Suárez Omonte se ha tenido en cuenta la calidad arquitectónica, porque se entiende que la docente es la misma calidad docente, por el hecho de estar en Suárez Omonte en detrimento de Antonio Machado, o hay ahí una discriminación clasista en que no, mi hijo no va a ir a determinada barriada, prefiero que vaya al entorno del centro? Porque al final esto es lo que de alguna manera nos emana en todo este replanteamiento. ¿Qué significa cerrar un colegio en zonas más desfavorecidas, en barrios más degradados, en barriadas donde no hay ninguna actividad económica? Pero hay más. Yo no digo eso, pero hay muchos más factores. Por ejemplo, el ejemplo de un histórico de la ciudad en Trajano. En Trajano ha pasado en muy poco tiempo a entrar en dificultades a la hora de llenar. ¿Por qué? Por algo tan simple como... Sí, uno de los colegios más demandados hace 5 años. Hace 5 años. Sí. ¿Cuál ha sido el hecho diferencial? Te cierran la calle. No puedes aparcar, los padres no pueden recoger y dejar a sus hijos, y se plantean otras opciones. A veces es tan simple como eso, ¿no? Entonces,
Es verdad que es un asunto muy complejo, que intervienen aspectos de todo tipo, ¿no? Me consta, por ejemplo, el Maximiliano Macías es un colegio que está dándolo todo, que tiene sus proyectos bilingües, que entras en el colegio y dices, es increíble, es increíble, está muy bien. Y sin embargo, pues bueno, luego afecta la natalidad por zona, es decir, tenemos una zonificación que hace que haya zonas que naturalmente no tengan niños. Hombre, la barriada de Cruzcampo tiene muchos más niños que Son Montes, Por te lo digo ejemplo, yo. la zona o centro la barriada de San Lázaro tiene muchísimos más niños que el entorno del... Claro, la zona centro en general está prácticamente envejecida, con lo que hay muy poca... Si tú mantienes una cierta zonificación, pues al final hay niños que no... Ahora la verdad es que con la bajada de la natalidad casi que puedes obtener plaza en casi cualquier sitio, ¿no? Pero hay muchos factores, es un tema muy complejo. Y luego hay veces que es algo tan simple como que en infantil se sabe qué profesor te va a tocar. Porque es cíclico, entonces te sabe. Y hay profesores de infantil que tienen prestigio y que atraen ellos solos a los alumnos, y hay otros que no. Por cierto, no hemos escuchado ninguna medida por ninguna de las propuestas y partidos que se presentan al ayuntamiento sobre natalidad, me refiero. Y no es que haya o no competencias, sino que los ayuntamientos suelen también tomar medidas. Sí ha habido una. Ciudadanos ha propuesto 1.000 euros a cada niño nacido de familias que tengan una antigüedad residencial de 2 años en la ciudad y se queden 2 años a partir del nacimiento del bebé en la ciudad, y 2.000 euros por cada niño en caso de partos múltiples. Es el único que ha hecho sobre este asunto de la natalidad, pero me sorprende que nadie haya hablado sobre este asunto, cuando tenemos un grave problema, y no solo de la comunidad. También es un asunto, desde mi punto de vista, mucho más complejo que 1.000 euros. El que ha tenido un niño, el que tiene un niño, sabe que 1.000 euros te llega para el primer mes y medio, no te llega mucho más. Pero sí es verdad, igual que, por ejemplo, han entrado en los programas electorales temas que están un poquito de moda, que yo creo que son además interesantes y necesarios, ¿no? Como el tema del cuidado de los mayores, la soledad de los mayores, en tema de salud mental, entendido, pues bueno, más o menos como se está entendiendo ahora, que yo creo que sí que es necesario y que son problemas reales que hay que tratar y que sí que lo puede hacer un ayuntamiento, es decir, un servicio de mediación familiar cuesta 2, 3 personas. En Mérida ahora lo hay, creo recordar, sí, pero ha estado cerrado durante 4 años o 5. Sí, depende de la Junta, es una mediación. Entonces, son cosas que sí y que ayudan. Eso ayuda. Viviendas compartidas. Viviendas compartidas. Entre jóvenes y mayores. Hay varias propuestas sobre eso. Quedan 4 días para las elecciones. La verdad es que Luisma me está dejando sorprendido porque tiene los deberes hechos y además tiene las notas. Me he traído la chuleta. Sí, está genial porque nos ayuda a ver cómo efectivamente, bueno, pues hay gente que hace propuestas concretas para un proyecto de ciudad como Mérida y eso ayuda. Y hay otras que pues directamente pues no están por la labor. Pues ahí tenemos para realmente tomar la decisión, ¿no? No es un voto útil, es un voto consentido. Bueno, seguiremos hablando de medidas y de actualidad durante todas estas semanas. Recuerden que el día 28 estaremos con todos vosotros aquí en La Picota, desde antes del cierre de los colegios electorales, para seguir el escrutinio de Mérida, también de las autonómicas y de otros puntos de nuestra región, para saber cómo va a ser. Prácticamente yo creo que sobre las 10 de la noche ya conoceremos los resultados locales, un poquito más tarde los autonómicos, si no hay problemas, como hubo hace 4 años con la contabilidad o con el sistema informático y se retrasó ahí un poco bastante el escrutinio y al final se fue ya entrada la medianoche los resultados de las autonómicas, pero estaremos ahí para contarlos. Así que agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su opinión y sobre estos asuntos que hoy hemos tratado en esta mesa. Gracias, Luisma, que tengamos una buena semana. Una cosita, ¿Sí? Si me permite, antes de terminar. Desde la Asociación Amigos de Mérida hemos hecho durante estos últimos 4 años muchas propuestas y vemos muchas de ellas plasmadas en diferentes programas electorales de casi todos los partidos, ¿no? No es por echarnos las flores, que no es mi intención, sino por decir que la ciudadanía sí que puede proponer
y que cuando la ciudadanía propone, siempre hay alguien que lo caza y luego otra cosa es que al final esto se cumpla o no se cumpla, ¿no? Pero sí se puede hacer, que ahí hay veces, a mí me da la impresión de que los ciudadanos a veces se ven un poco inertes y dicen solamente, venga, pongo mi papeleta. No, se puede hacer mucho si se desea. Oye, igual me pasa a mí con la picota, que ha habido muchas cosas que hemos dicho aquí y se han propuesto aquí y se recogen en los diferentes programas electorales, cosa que me alegra, que Pues se sí, recoja el guante. se nos escucha. Efectivamente. Javier, que pases una buena semana. Un abrazo a la gente de la comarca de las Urdes y de Gata, que han sufrido pues otra tragedia ambiental muy gorda con ese incendio, y hay que cuidar el campo. Y hay que poner todo el empeño por coger al causante, ¿eh? Es muy importante que la justicia también cumpla su función, porque en cierto modo sirve de ejemplo para que a quien se le ocurra pues no se le pase por la cabeza o cometer un acto de terrorismo, porque esto Ambiental, es terrorismo totalmente. ambiental hacia dos comarcas en este caso, ¿no?, que son las afectadas. Esperemos no tener o no sufrir más incendios en Extremadura durante este verano. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su atención y también, como siempre, su seguimiento a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y nuestro canal de Twitch, así como en nuestra página web de televisiónextremeña.com. Mañana estaremos aquí fieles a la cita, en la TDT, en la televisión y en estos medios digitales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.